Otra imagen muy típica del examen MIR es la que se ve en la pregunta número 11. Fijaros, nos dicen que con respecto a la imagen vinculada hay que marcar la falsa. Este tipo de preguntas no son muy frecuentes, que te pongan una imagen y no te digan nada sobre el paciente, pero bueno, a veces lo hacen. Aquí veis la fotografía. ¿Qué es esto? Automático. ¿Qué diagnóstico es? Según ves esto, automáticamente tienes que decir, este es el señor Cándida, automático, es una candidiasis de pliegues de libro. ¿Qué tengo que saber para el MIR para reconocer una candidiasis de pliegues y también para reconocer otros posibles diagnósticos diferenciales? Pues lo que vamos a hablar a continuación. Dije antes, hay que estudiar relacionando, muy importante, hay que estudiar comparando también. Al Ministerio le encanta el diagnóstico diferencial. Pregunta tipo caso clínico, 4 diagnósticos diferenciales que tienen cosas que se parecen, tienen cosas que los hacen diferentes. Es muy importante cuando estudiéis, por ejemplo, la parte de reuma, un capítulo que es el de las vasculitis sistémicas, que a casi nadie le gusta, al final, ¿qué tienes que estudiarte? Estudiarte aquello que las hace diferentes una de otras, porque todas las preguntas que caen en reuma sobre esto es sobre distinguir una de otra. Así es como lo tienes que hacer. Y aquí lo mismo. Hazte incluso, si quieres, si te resulta más sencillo, o una tabla, o si tienes vocación más artística, pues un pequeño dibujo de cada enfermedad, pero siempre comparándolo con la enfermedad de al lado. No vale para nada saberte muy bien, por ejemplo, la sífilis, todo lo que hace el treponema desde que nace hasta que muere y qué aficiones tiene, y no saber nada de la enfermedad de al lado, que va a ser el chancro blando o chancroide, con la cual se puede confundir en su fase primaria. Entonces, siempre comparando con la enfermedad que sale al lado en el capítulo. Vamos a ver aquí lo que decíamos, la candidiasis. Esta imagen es muy reconocible, muy típica. Esto es un pliegue. Aquí pinto un muslo. Si me permitís voy a coger otro bolígrafo negro porque esto ya pinta cada vez peor. Ya está. Bien, lo que decía. Cándida. Si quieren que sea una cándida, me van a mostrar una lesión tipo intertrigo. Acordaos, intertrigo es la afectación de un pliegue, eso es un intertrigo, y afectándose ese pliegue, lo vamos a encontrar rojo. Si quieren que sea una candidiasis, hay 2 datos muy característicos. Primero de ellos, lesiones satélite. Lesiones satélite. Son pápulas, son pústulas que van a exceder los límites de esa placa roja que está afectando al fondo del pliegue. Bueno, pues eso es lo que da la característica típica de la cándida. Aquí tenemos, por ejemplo, la imagen de la pregunta, que, bueno, esta ya la habéis visto. Fijaros en esta otra, esta es exactamente igual. Puede parecerte más o menos aparatosa, pero en el fondo pues la característica común se repite, lesiones satélites. Aquí tenéis otra imagen más de candidiasis de pliegues, siempre es igual. Pústulas satélites o pápulas satélites o simplemente lesiones satélite, pues automáticamente piensa en candidiasis y acertarás. Otra característica muy típica de la candidiasis de pliegues es que haya una fisura en el fondo del pliegue. Eso es muy difícil que te lo muestren como fotografía porque es complicado hacer una buena foto de eso y la calidad del papel que utiliza el Ministerio pues tiene sus limitaciones. Así que bueno, fijaros más bien en lo satélite que decían, las pápulas o pústulas satélites, y con eso pues lo vas a reconocer antes. ¿Con qué me puedo confundir? Esto es la candidiasis de pliegues. Vamos a poder confundirnos a lo mejor con otras lesiones de pliegues, preferentemente infecciosas. Van a contarte cosas infecciosas que se puedan comparar con esta. Pues vamos a poner alguna que nos aporte como diagnóstico diferencial. La cándida es un tipo de hongo, pero hay más hongos en este mundo. También están los hongos dermatofitos. Los hongos dermatofitos son los que producen las tiñas. Cuidado, cándida no es un hongo dermatofito, cándida es cándida. Los hongos dermatofitos son un gran grupo, una gran familia. Dentro de ellos está el tricofitum, el microsporum, hay muchísimos más. Bien, pues los hongos dermatofitos, cuando afectan a la ingle, te pueden producir un cuadro que se llama tiña cruris, tiña cruris. Crural, cruris, pierna, la tiña de la pierna. ¿Qué te van a contar si quieren una tiña cruris típica, absolutamente de libro? También va a haber afectación, tiña cruris, va a haber afectación del pliegue inguinal y, atención,
va a afectar más a un lado que al otro, muchas veces solamente afecta de la ingle para abajo, es una característica más o menos típica, pero lo que realmente me interesa, bordes muy bien definidos, incluso puede ser que te encuentres como una mayor actividad inflamatoria en los bordes. Las tiñas se caracterizan porque dan una lesión circinada, circinado es aquello que tiene más actividad inflamatoria en los bordes que en el centro. Bueno, pues así es como sería, no habría lesiones satélite, nada excede esos límites tan netos de la lesión y aparte de ese carácter circinado que decía, va a haber cierta descamación. En la tiña pues puede haber descamación. Eritema, descamación y actividad inflamatoria más prominente en los bordes, es decir, carácter circinado, sería lo característico de la tiña cruris. Vamos a ver una fotografía, fijaros, esto también es una imagen muy típica, pero nada que ver con la anterior, nada que ver con la cándida, fijaros, lo del micropene no es culpa del hongo, lo otro que veis sí es culpa del hongo, y nada, pues aquí podéis ver esa descamación, esa mayor actividad en los bordes que en el centro, etcétera. Esta sería la imagen típica de una tiña cruris. Y en tercer lugar, y eso también ha salido en Almira alguna ocasión, como diagnóstico diferencial, nos pueden preguntar por el eritrasma, otra pierna, otro pliegue inguinal. Atención a este. Eritrasma. El eritrasma, cuidado, va a tener esta forma, fijaros, pues también tiene un carácter netamente definido, igual que la tiña, pero cosas que lo hacen diferente de la tiña. En primer lugar, la naturaleza del bicho que lo produce. El eritrasma no es obra de un hongo. El eritrasma es una enfermedad de origen bacteriano. Acordaos, esto se ha preguntado tal cual, ¿Quién produce esto? ¿Cuál es la bacteria que da el eritrasma? Corynebacterium minutissimum. La corinebacteria más famosa que existe es la de la difteria, Corynebacterium diphtheriae. Bueno, pues Corynebacterium minutissimum es el agente causal del eritrasma, acordaos, bacteriana, no fúngica. Otra cosa que también tenemos que recordar con respecto al eritrasma, fijaros que hasta ahora pues la morfología es bastante parecida, va a ser un color también que es marronáceo, marrón rojizo incluso, pero un truco importante para recordar si es un eritrasma o si es una tiña cruris. La tiña cruris te vas a encontrar descamación bastante franca. Aquí, sin embargo, pues no va a haber apenas descamación o ninguna descamación en absoluto. Eso es lo importante en el eritrasma, no va a haber descamación. Y otra cosa también que tienes que recordar, en el eritrasma te pueden mostrar una imagen donde se ve una luz de Booth que emite una fluorescencia rojo coral. Fijaros, una imagen vale más que 1000 palabras. Aquí tenemos un eritrasma, fijaros cómo no descama, al contrario de la imagen anterior que veíamos de la tiña cruris. Es un eritrasma, es marronáceo, marrón rojizo si quieres, se ve bien definido, no hay descamación y si utilizo la luz de Booth me encuentro con esta imagen. Esto es lo característico del eritrasma. Esa fluorescencia rojo coral es algo bastante típico. De hecho, fijaros la palabra eritrasma. Eritros quiere decir rojo en griego, eritrasma, fluorescencia rojo coral, y el tratamiento, por cierto, del eritrasma es la eritromicina. Eritro, parece que es la palabra mágica para acordarme algunas cosas con respecto al eritrasma. Bien, pues volvemos a la pregunta. Aquí nos dicen que qué es lo que no se ve en esa imagen número 11, que es la que veíamos antes de la cándida. La 1 dice que es un intertrigo, perfecto, toda lesión de pliegue se llama intertrigo. La 2 habla de las pápulas satélite, eso es perfecto también. Dice la 4 que se observa afectación del fondo del pliegue. Hombre, estrictamente lo que dice la opción número 4 pues no es verdad del todo. En esa imagen apreciarse no se aprecia, porque es una imagen demasiado lejana, no se ve el fondo del pliegue y es una mala imagen para saber eso. Pero se trata de acertar preguntas. A lo mejor la pregunta está medianamente mal formulada, pero todos sabemos viendo esa imagen que se trata de una cándida. Y si se trata de una cándida, sería esperable encontrar afectación en el fondo del pliegue. Por eso la 4 la podemos dar por buena, aunque no se vea bien en la foto, pero desde luego la 3 no. Eso de que se observa infiltración de las lesiones, eso no puede ser. En primer lugar, no puede ser porque la infiltración de una lesión, en dermatología una lesión se dice que es infiltrada cuando se toca, no cuando se ve.
Y en el MIR todavía no han incorporado la modalidad táctil en el examen. Imágenes sí, sonidos no y táctil tampoco, por lo menos todavía. Así que eso es una característica de tacto, no se puede ver una infiltración en una imagen. ¿Qué es la infiltración? Se dice que una lesión en dermatología es infiltrada cuando al pellizcarla notas como un aumento de consistencia, como que te cuesta pellizcarla, está como más indurada, está como más consistente que la piel de alrededor, en definitiva. Eso aquí no ocurre, ni tampoco se ve en la imagen, porque esto no es visible, esto es palpable, por eso la opción número 3 sería la falsa. Vamos a borrar esta imagen y pasamos a otras cuestiones. Vamos a ver. Dejamos la sección de fotos. Nos vamos a lo siguiente que viene después de la sección de fotos. Ya tenéis experiencia suficiente por los simulacros anteriores y por lo que ha ocurrido en el MIR de este año para saber lo que suele venir, por lo menos las últimas convocatorias después de la sección de fotos. Después de la sección de fotos suelen poner temas bastante ingratos. Suele haber preguntas de inmunología, suele haber preguntas de genética, suele haber preguntas de ciencias básicas que a casi nadie le gustan nada, preguntas de anatomía rebuscadas a veces, preguntas de genética que, bien, pues hay que enfrentarse a ese tema con bastante frialdad. No es el primer tema que yo elegiría, no es la primera pregunta que yo haría, la que viene con el número 36 justo después del bloque de imágenes, no, porque suelen ser igual de difíciles que el bloque de imágenes. Aconsejamos empezar el MIR, o en vuestro caso los simulacros todavía, por una zona donde te sientas más cómodo, como decíamos en los vídeos anteriores. Pero bueno, vamos a centrarnos en esta parte. ¿Qué sueles encontrarte en esa parte? Materias feas, materias difíciles, preguntas de genética, y últimamente está viendo algunas, y unas bastante comprometidas. ¿Qué le gusta al Ministerio preguntar de genética? Dentro de que la genética es difícil, es rebuscada, y antes se preguntaba mucho menos, ahora parece que hay alguna pregunta más de lo acostumbrado, al Ministerio, si hay una cosa que le gusta, son los patrones de herencia. Eso les vuelve locos, eso es lo que preguntan todos los años. Siempre que ponen más de una pregunta de genética, casi todas van a ser de tipos de herencia, autosómica recesiva o ligada al sexo, o herencia mitocondrial, o herencia holándrica, todos los tipos que haya, eso es lo que les gusta preguntar. Vamos a ver aquí algunas preguntas al respecto y algunas enfermedades concretas que también pregunta el Ministerio con frecuencia, y así, bueno, pues vamos a... No es la materia que más tiempo dedicáis al estudiar en casa, pero a partir de un simulacro sí que se pueden aprender cosas, sobre todo cuando las preguntas las ha fallado. Dice la número 50. Una pareja joven, no consanguínea, va al pediatra porque tienen un niño de 3 años que parece que tiene problemas para el aprendizaje, parece que también es hiperactivo, y el pediatra le llama la atención la cara alargada, hipoplasia malar, boca grande, orejas grandes. ¿Cuál sería la falsa con respecto al diagnóstico más probable? Vamos a ver. Esa cara, hay que saber reconocerla. Esta caricatura de enfermedad, no se nos puede olvidar. ¿Qué tiene? X frágil, el famoso síndrome del X frágil. ¿Qué tienes que saber del síndrome del X frágil? Esto en los últimos años ha habido alguna pregunta más de lo habitual, ha habido alguna pregunta incluso más profunda de lo que solían preguntar en el MIR, y por eso pues vamos a dedicarle unos minutos. El X frágil tiene unos rasgos faciales especiales. Es verdad que tiene una hipoplasia malar, pero acuérdate sobre todo de lo de la nariz grande, orejas grandes, cara alargada. Vamos a hacer una caricatura para que no se nos olvide. Vamos a ver. Aquí tenemos la nariz grande, pinto ojos para que sea un aspecto un poco más humano, orejas grandes. Ya os habréis dado cuenta que precisamente lo mío no son las bellas artes. Yo creo que mi desarrollo psicomotor en cuanto a dibujar se estancó en los 6 años aproximadamente, así que perdonad mi incompetencia a este respecto. Seguimos aquí con el amigo X frágil, mentón más o menos prominente, ponemos ahí un poco de pelo para que no se queje de ser calvo. Y una cosa muy característica del X frágil es que tienen, algo bueno tenía que tener este problema, macrogenitalismo. Te van a contar unos testículos que no se los cree de grandes que los tiene. Así que bueno, pues vamos a dibujar aquí a este sujeto con su X frágil. Fijaros qué testes más generosos. Está literalmente subido a ellos, sentado en ellos. Pues esto es el X frágil. Y recordad también que suele afectar al desarrollo intelectual, suelen tener un cierto grado de retraso mental, intensidad variable, pero suelen tenerlo todos en alguna medida, que bueno, pues le
Ponemos ahí simbólicamente para que lo recordéis. Resumen del X frágil. No sé si a alguien le sonará esta cara. Yo alguna vez me he acordado de algún personaje parecido al explicar este tema. En definitiva es como el príncipe Carlos de Inglaterra, pero con los testículos grandes. Pues eso es un X frágil. No pido disculpas de antemano a su Alteza, no sea que por algún motivo caiga en sus manos este vídeo y luego no me dejen ir por allí a tomar el té. Bueno, bromas aparte, acordaos de esta imagen, esto es lo que tienes que recordar, y alguna cosa más. Esta pregunta aporta algo más a nivel teórico que merece la pena que sepas de cara al examen. Vamos a ver las opciones. ¿Cuál es falsa con respecto a lo más probable que tiene este paciente? Hasta ahora lo que preguntaban era esto, reconocer el cuadro clínico y ya está. Vamos a profundizar un poquito más. Dice la opción número 1, el problema genético está en el brazo largo del cromosoma X. Bueno, pues eso es verdad, de ahí ese nombre que tiene la enfermedad, síndrome del X frágil. No hace falta que recuerdes exactamente si es el brazo largo o si es el brazo corto, si lo sabes mejor. Lo que sí que te interesa recordar es una cosa. Fijaros, la 1 es verdadera, pero fijaros la 4. Dice la 4, como es una enfermedad poligénica, la primera aproximación será hacer un cariotipo. Mentira, mucho cuidado con esto, es mentira. Esta enfermedad es monogénica. Se debe a una alteración de un gen muy concreto, y esto es una cosa que nunca ha caído, pero que últimamente parece que se escribe más al respecto, y es algo que podría perfectamente preguntarse si quieren ahondar un poquito más en esta enfermedad. El gen responsable se llama FMR1. Este es el gen que se altera en el síndrome del X frágil, y es verdad que está, como dice la opción 1, en el cromosoma X, lo del brazo es menos importante, pero el nombre del gen sí merece la pena recordar. FMR, bueno, no sé exactamente lo que querrán decir las siglas, cada uno se apaña como puede. Hemos hecho una metáfora con la familia real inglesa, el príncipe Carlos, bueno, pues FMR, pues familia real, ya está, inglesa en este caso, punto, así de sencillo. ¿Qué más merece la pena que recordemos? Pues dice la opción número 2, las manifestaciones principales pues son retraso mental, macroorquidia, características faciales típicas, pues lo que hemos puesto aquí. Y esta pregunta tal vez no esté del todo bien hecha. Si esta pregunta apareciese en el MIR y recibiese el número suficiente de quejas, de impugnaciones, a lo mejor se podría anular. Seguramente, si diesen una respuesta correcta, que es la misma que hemos considerado nosotros, es la 4. Dicen, dime la falsa es la 4, porque de poligénica no tiene nada, es un gen muy concreto, y eso es lo que tienes que grabarte a fuego de esta pregunta. Pero lo que dice la opción número 3 es inexacto, Dice la 3, la madre presentará con toda probabilidad un fallo ovárico precoz. Vamos a ver, lo del fallo ovárico precoz es algo que con cierta frecuencia aparece en las madres de estos niños. Es una cosa relativamente común. ¿Con qué frecuencia? Más o menos un 20-25%, según qué serie consultes. ¿Qué es lo que le falla a esta pregunta? Pues hombre, la opción número 3 dice, la madre presentará un fallo ovárico precoz con toda probabilidad. La 3 parece que da idea de que es mucho más frecuente de lo que realmente es. No obstante, si tienes que elegir, y esto es una enseñanza crítica también, el día del examen os vais a encontrar más de una pregunta y más de 2 preguntas donde hay 2 opciones que os parecen ciertas o falsas. La mayor parte de las veces es porque tú no te lo sabes bien el tema y ya está, y tienes que jugártela y punto. Pero otras veces va a ser porque la pregunta no está bien hecha. Cuando pienses que es así, las 2 opciones que las 2 te parecen malas, en este caso dime la incorrecta, la 3 y la 4 te parecen incorrectas por algún motivo, tienes que marcar la más incorrecta de las 2. Marca la que realmente creas que están buscando que pongas para darte el punto. Y mira, ¿cuál es más incorrecta, la 3 o la 4? La 4 te está diciendo que es poligénica y realmente es monogénica. Eso es insalvable. La 4 no hay ningún argumento que te pueda decir que eso sea correcto. ¿Eso es falso? Seguro, porque es totalmente contrario a la verdad. La 3 lo que está haciendo es exagerar un hecho, exagerar una probabilidad. Con toda probabilidad, eso es bastante ambiguo, pero da la sensación de que es muy frecuente. Y bueno, la frecuencia que tiene este fallo ovárico precoz, pues ya digo, un 20-25% como mucho. La 3 te puede plantear dudas. Desde el punto de vista purista, a lo mejor tampoco está bien, pero ¿cuál está peor?
Siempre piénsalo así. Piénsalo así. Mucha gente todos los años sacrifica puntos en el MIR por ese motivo. Hay dos opciones que sabe que están mal, pero claro, lo que no sabes es cuál van a dar ellos como respuesta correcta en ese examen. Entre dos opciones que están mal o te parece que están mal, busca la más bestia de las dos. Y en este caso la 4 es mucho más difícil de defender que la 3. Por eso la 4 tiene muchas más probabilidades de ser la que estás buscando, la respuesta incorrecta en este caso. Así que bueno, por eso la 4 sería la que habría que haber marcado. Acordaos, el fallo ovárico precoz, aunque es frecuente, tampoco es algo que ocurra en todos los casos, ni muchísimo menos. Así que bueno, la 4 sería. Vamos a borrar a nuestro X frágil. Y pasamos a otras preguntas relacionadas. Vamos a ver. También en el bloque de genética tenemos la pregunta número 52, una pregunta dura. Quien haya fallado la 52, pues digo lo mismo que el que haya fallado cualquier otra pregunta de este examen. Los fallos no están para lamentarlos, que también, en cierto modo, sino sobre todo para aprender de ellos, eso es lo importante. Y en la 52 te cuenta una enfermedad bastante rara, el xeroderma pigmentoso. ¿Cuál es la dificultad de la pregunta número 52? Lo que pregunta la 52 es un patrón de herencia, ya está, un patrón de herencia. Tendrías que saber el patrón de herencia del xeroderma pigmentoso para poder tener bien la pregunta, eso es lo complicado de esta cuestión. ¿Cuál es el patrón de herencia? ¿Cómo se hereda el xeroderma pigmentoso? Autosómico recesivo, es un ejemplo de enfermedad autosómica recesiva. No pasa nada si esto no lo sabías, pero bueno, ya que nos ponemos, como en genética es un caso bastante típico de autosómica recesiva, vamos a contar 2 minutos sobre esta enfermedad. Xeroderma pigmentoso, XP, se llama como una infame versión de Windows que hubo hace unos 15-18 años, afortunadamente ya la cambiaron por otra porque era lamentable. Bueno, pues el XP del MIR, xeroderma pigmentoso, tiene esa herencia autosómica recesiva y consiste en lo siguiente. Vamos a ver. Esto, imagínate que fuese una célula cutánea, una célula de la piel, con su núcleo ahí. Las células que están en la piel están expuestas a la radiación ultravioleta. ¿Y qué es lo que pasa? La radiación ultravioleta viene por aquí y eso me va a producir determinados daños. Hay una especie de paraguas encima del núcleo, acordaos la melanina, se dispone encima del núcleo, en las células cutáneas, para protegerlas de la radiación ultravioleta. Si recibo mucha radiación ultravioleta, ¿qué hace mi célula? Pues más melanina para protegerme de ella, eso es lo que ocurre. Lo que baje más abajo e impacte en el núcleo, esta radiación ultravioleta cuando toca el núcleo me va a producir alteraciones en mi genoma. ¿Y qué es lo que sucede? Errores, va a inducir errores en el genoma de estas células. Eso es lo que hace la radiación ultravioleta. ¿Qué es lo que sucede? Pues normalmente esto tiene unas consecuencias, vamos a ver, hasta cierto punto graves. En algunos casos con el tiempo puedo tener un melanoma, o puedo tener un epitelioma, o puedo tener otros tumores que acaban en oma, pero en general no pasa nada. ¿Por qué? Porque todos tenemos un mecanismo dentro del núcleo de estas células que se dedica a reparar esos errores. Ese mecanismo, que sería esta goma de borrar, lo que hace es eliminar estos errores que son inducidos por la radiación ultravioleta, los va eliminando, los va corrigiendo. Eso es lo que sucede en un sujeto sano. ¿Qué pasa si yo tengo un xeroderma pigmentoso? No tengo capacidad, o tengo mucha menos capacidad, de reparar esos errores que la radiación ultravioleta induce en el genoma de mis células cutáneas. ¿Qué pasa entonces? Pues se acumulan errores, errores, errores y más errores. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que el aspecto de mi piel no va a ser el mismo que el de la tuya, si tengo esta enfermedad. En primer lugar, pues va a tener un aspecto como más seco, como más áspero, como hasta cierto punto prematuramente envejecida, sobre todo, y esto es lo importante de esta enfermedad, cuando uno de estos errores pega en un gen donde no tendría que pegar, pero ha pegado por mala suerte en uno de los oncogenes relacionados con los cánceres de piel, pues ¿qué va a pasar? Que esta célula pues, va a mutar y voy a tener neoplasias. Voy a tener neoplasias cutáneas en gran abundancia, malignas, derivadas ¿de qué? De estos errores que no soy capaz de corregir.
¿Qué va a pasar? Voy a tener epiteliomas, voy a tener carcinomas epidermoides, voy a tener melanomas, todo eso con mucha más frecuencia y mucho más precozmente que la población general. Entonces, ¿qué te suelen contar cuando alguien tiene un xeroderma pigmentoso? Pues te van a contar una persona de 10, 15, 20 años, alguien muy joven que tiene esto. Le han quitado 4 epiteliomas vasocelulares, le han quitado un carcinoma epidermoide y a lo mejor incluso pues ha tenido algún melanoma ya. Eso es lo que te van a contar. Fijaros que se comprometen, cuidado, todas las células que están en la piel, tanto el queratinocito, del que pueden provenir epiteliomas vasocelulares o carcinomas epidermoides, como el melanocito. La radiación ultravioleta pega a todas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Donde se acumulen esos errores, pues surgirá el tumor correspondiente. Entonces, cualquiera de los tres pues los puede tener. Tendrá muchos y mucho más frecuentemente que el resto de la población. ¿Es esto bueno? ¿Qué más tenemos expuesto a la radiación ultravioleta? No solo la piel, también los ojos están expuestos a la radiación ultravioleta. También van a tener con frecuencia patología oftalmológica. Fijaros, aquí tenéis una fotografía de un caso de xeroderma pigmentoso. ¿Veis lo que os decía? Se ve más de un tumor cutáneo, se ve que el aspecto de la piel no es precisamente el habitual y se ve que es un sujeto bastante más joven que un paciente típico con un epitelioma o con un carcinoma epidermoide. Mucho cuidado con esto. Bien, pues esto es lo que tienes que saber de esta enfermedad, aprovechando la circunstancia. Y ahora ya centrándonos en el tipo de herencia autosómica recesiva, nos dicen que, leo la pregunta 52, una mujer asintomática de 15 años, este es el caso índice, acude a consulta de control genético preocupada porque tiene 2 hermanos que tienen xeroderma pigmentoso, sus 2 hermanos. Y desea saber el riesgo de transmitir la enfermedad a sus futuros hijos. Atención a esto. Esto es sumamente infrecuente. No es raro que alguien consulte por este motivo, porque en su familia hay cierta enfermedad o él padece cierta enfermedad y quiere saber la probabilidad de transmitirlo a su descendencia. Esto ocurre todos los días. Pero que una persona de 15 años haga esta consulta pensando en su futura descendencia me parece algo absolutamente insólito. Será hipermadura para su edad. Yo a los 15 años no estaba pensando ni mucho menos en mi futura descendencia. Ni muy posteriormente tampoco. Bueno, pues vamos a la pregunta. Omitimos ese detalle y nos dicen que, sabiendo que los padres del caso índice, atención a esto, los padres del caso índice no presentan ningún tipo de sintomatología. Importante detalle. No sé qué tipo de herencia tendrá con exactitud, pero esto no creo que sea autosómico dominante. Esto no va a ser autosómico dominante. ¿Por qué? Porque una enfermedad autosómica dominante, suponiendo una penetrancia completa, una enfermedad autosómica dominante, hay casos en todas las generaciones. Si yo tengo una enfermedad autosómica dominante, uno de mis 2 progenitores me tiene que haber dado ese gen alterado. Y como es autosómico dominante, él también lo manifestaría. Las autosómicas dominantes, en todas las generaciones te vas a encontrar casos. Esta seguramente tendrá otro patrón, y de hecho tiene otro patrón. Es autosómica recesiva, como decíamos. ¿Cuál será la probabilidad de que ella lo padezca, o sea portadora, o sea sana, o sea enferma? Pues muy sencillo. Vamos a hacer el esquema habitual. Atención, autosómica recesiva, hemos dicho. Esto no es un cromosoma X, es un cromosoma el que sea, un autosoma, el que os dé la gana. Este es el padre, por ejemplo, y esta es la madre. El cromosoma afectado, el que porta el alelo raro, el gen que no nos gusta, es este de aquí. Y fijaros, la madre parece que es sana a todos los efectos. ¿Pensáis que de aquí, si la herencia es autosómica recesiva, va a salir alguien entre la descendencia que padezca la enfermedad? No. Recordemos genética básica de cuando estudiábamos antes de empezar medicina. Esto es una cosa que se estudia antes de que comencemos con la anatomía y con esas cosas, y antes de hacer selectividad, por supuesto. Autosómico recesivo implica tener los dos alelos alterados para manifestar la enfermedad. Este sujeto de aquí es portador, de acuerdo, pero no manifiesta nada. Autosómico recesivo exige tener los 2 afectados para que se pueda manifestar. Entonces, de esta pareja de aquí no podría nunca salir ningún enfermo. Para estar enfermo, para padecer la enfermedad, lo que necesitaría es esto, que mis 2 padres sean portadores de ese defecto. Y ahora ya sí puede ocurrir. Vamos a recombinar a ver qué posibilidades existen.
Puede ser que mi padre me dé este y mi madre este. Esto es estar enfermo. Autosómica recesiva, ambos alelos están tocados, ahí sí que manifiesto la enfermedad. Resto de las posibles combinaciones. Puede ser que reciba este por parte de mi padre y este por parte de mi madre. Esto sería un portador, él no manifiesta nada. Puede portar el gen y transmitirlo a la descendencia, pero no padece la enfermedad. Más combinaciones posibles. Puede ser que reciba este mi padre y este de aquí, con rojo, de mi madre. Otro caso de portador también, ¿eh? Y por último, también puede ser que tenga la suerte de que mis dos progenitores me den ambos el alelo correcto. Bueno, pues en términos de probabilidad, ¿qué es lo que pasa? Para padecer una enfermedad autosómica recesiva necesito por lo menos que mis padres los dos sean portadores. Y en este caso los dos padres son sanos, luego de ser serían portadores ambos y la consecuencia sería esta: 25%, uno de cada cuatro, van a padecer la enfermedad. 50%, dos de cada cuatro van a ser portadores de la enfermedad. Y por último, 25% restante son sanos, incluso no solo desde el punto de vista clínico, sino también desde el punto de vista genético, pues no la pueden transmitir porque no tienen el alelo alterado. Bueno, pues este sería el patrón de una herencia autosómica recesiva. Este es el caso del seroderma pigmentoso. Y en este caso tiene dos hermanos con la enfermedad, los hermanos que han tenido la mala suerte, 25% de probabilidad, pero les ha tocado a los dos de padecerla, ¿eh? Los dos se han llevado el alelo malo de ambos progenitores. Ella no lo sabemos cuál será su caso, pero si le tenemos que explicar las probabilidades, pues serían estas. Dice la 1 que tiene un 50% de probabilidad de ser sana y un 50% de ser portadora. No, ni mucho menos. 25 sana, 25 enferma y 50 portadora. Que la 1, pues, mentiría. 2. Al ser una enfermedad autosómica dominante, no sigo leyendo porque no lo es autosómica recesiva, y aunque no lo supieses, al ver que en la generación anterior los padres, ninguno de los dos la tiene, esto no va a ser autosómico dominante, no podría serlo. 3. Puesto que es una enfermedad recesiva, ligada al X, mentira, es autosómica recesiva, autosómica, no está ligada al sexo, porque la 4 sería entonces la que es correcta. Los varones y las mujeres tienen la misma probabilidad de padecerla, de transmitirla. ¿Por qué? Porque no son cromosomas sexuales, son autosomas presentes en ambos sexos, por eso la 4 es la que tiene razón. Aquí da igual el sexo para padecerla o transmitirla. Eso es todo lo que hay que saber. Este es el patrón autosómico recesivo, importante, esto en el MIR se ha preguntado, y sorprendentemente, se falla mucho. ¿Por qué? Bajamos la guardia y además no nos gusta. Patrón autosómico recesivo, si esto ya me lo sé, esto me lo estudié antes de empezar en la carrera. Autosómico dominante, igual, anda, no me jodas, eso es una cosa muy sencilla, tal. Cuando llega la pregunta, el día del examen, y estás nervioso y no te acuerdas exactamente cómo iban las cosas, y te pones a hacer el dibujito y no te sale y ves que consume tiempo, fallas más preguntas de las que debes. Todo el mundo tendría que saber deducir estas probabilidades, y lo mismo con el autosómico dominante, y lo mismo con el ligado al X, etcétera. Lo que pasa es que no nos lo miramos. Sed muy conscientes de ello, a la hora de estudiar genética. Si tienes que dominar algún tema, que sea eso, los patrones de herencia, es lo que más les gusta preguntar. Aquí tenemos otro ejemplo, que es de los más preguntados del MIR, y cada vez que cae se falla mucho más de lo que se debería fallar. Por lo mismo, bajamos la guardia. Pregunta número 53. Mario e Inés son dos hermanos gemelos que tienen una madre que tiene una neuropatía óptica de Leber, mutación en el genoma mitocondrial, ya tienen 25 años y consultan por la probabilidad de que ellos y su futura descendencia padezcan la enfermedad. Luego dice, atención a esto, si suponemos que la penetrancia, importante concepto, la penetrancia de la neuropatía óptica de Leber es del 100%, ¿cuál de las siguientes es verdadera? Vamos a ver. ¿Qué es la penetrancia? La penetrancia es lo siguiente. Si yo padezco el defecto genético, la penetrancia es la probabilidad de que yo lo manifieste, de que yo padezca esta enfermedad clínicamente. Una cosa es tener el defecto genético y otra cosa es expresarlo en la realidad mostrando una enfermedad determinada.
Si la penetrancia es del 100%, ¿qué quiere decir? Que de cada 100 pacientes que genéticamente han heredado el defecto del Leber, los 100 van a tener neuropatía óptica del Leber. Eso es una penetrancia del 100%. Si fuese del 50%, pues de cada 100 que tienen el defecto, solo la mitad la van a manifestar. Eso es lo que quiere decir penetrancia. Bien, pues aquí suponen una penetrancia del 100% para hacer la pregunta. ¿Por qué nos dicen esto? Pues porque la verdadera penetrancia de la neuropatía óptica del Leber no es, afortunadamente, del 100%, ni muchísimo menos, es bastante inferior, luego hablamos de eso, pero aquí suponen el 100% para poder hacer la pregunta y que no sea impugnable. Pues vamos a ver, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Atención a esto. Herencia mitocondrial, esto lo tienes que dominar. Si tienes que saberte un solo ejemplo de herencia mitocondrial es este, neuropatía óptica de Leber. Esto no puedes ir al MIR sin saberlo. ¿Qué es la herencia mitocondrial? Muy sencillo. Mira, este eres tú hace mucho tiempo. Esto es el gameto que aportó tu madre para tu concepción y este es el gameto que aportó tu padre. Fácilmente reconocibles cuál es cada uno. Bien, pues vamos a ver. Mitad de tu material genético, esto es la suma total que tienes, pero hay más material genético que no está aquí. Aparte de esto, este es el material genético que está encerrado en el núcleo, cuidado con esto, hay algo más. Hay más material genético en la célula. Las mitocondrias tienen material genético, cuidado con eso. Dentro de las mitocondrias está lo que se llama el cromosoma mitocondrial. Es un cromosoma, una morfología anular parecido al de una bacteria. Bien, bueno, pues eso también es material genético. Y hay veces que ciertas alteraciones en ese material genético, en ese DNA mitocondrial, puede producir enfermedades. Y atención a lo siguiente. No sé si tus orejas serán las de tu padre o las de tu madre, o si tu nariz será la de tu padre o la de tu madre, o los ojos o lo que sea, pero lo que sí que te puedo jurar es que tus mitocondrias han salido a tu madre. ¡Seguro! ¡Seguro! ¿Por qué? Por el siguiente motivo. Este de aquí, el espermatozoide, también tiene mitocondrias. En el cuello del espermatozoide hay mitocondrias, no es verdad. Y este de aquí también tiene mitocondrias, que las pinto en rojo. Pero una cosa importante. Una vez que los dos gametos de ambos progenitores se fusionan, esto de aquí no va a ninguna parte. La cola se degrada, las mitocondrias del cuello del espermatozoide no sirven para nada absolutamente, esto es lo que aportó tu padre, esto es lo que aportó tu madre, y esto rojo también es cosa de tu madre. Tus mitocondrias son exactamente las mismas que las de tu madre. Son las que tenía en el citoplasma del gameto que ella te aportó. Así que entonces, ¿qué pasa? Conclusión. ¿Qué pasa si yo tengo una enfermedad mitocondrial de cara a mi descendencia? Les da igual, no les puedo transmitir, yo como varón no puedo transmitir enfermedades mitocondriales, porque no aporto mitocondrias para mi descendencia. Una mujer sí lo hace, y aporta mitocondrias a toda su descendencia, Todo hijo que tenga esta mujer va a tener las mismas mitocondrias exactamente que ellas, porque no hay ninguna más. Estas no van a ser útiles para el siguiente individuo de la generación siguiente, no se las va a aportar. Por ese motivo, las mitocondrias, una mujer se las pasa a toda la descendencia, estén bien o estén mal, y un varón no tiene ninguna relevancia desde el punto de vista genético sus enfermedades mitocondriales. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué les digo a estos hermanos? Lo primero, ¿van a tener la enfermedad o no van a tener la enfermedad? Su madre la tiene. Luego, entonces, ¿qué pasa? Que ellos también, seguro. En este caso digo seguro porque me han dicho que la penetrancia es del 100%. Penetrancia del 100% me está asegurando que si yo heredo ese defecto genético, lo voy a expresar clínicamente seguro. Voy a padecer esa enfermedad. Ellos, los dos, seguro. Mala noticia. Y la siguiente generación, ¿qué va a pasar? Son dos hermanos. Miro el guión para llamarlos por su nombre. Él se llama Mario. La descendencia de Mario puede estar totalmente tranquila. Mario no puede aportar mitocondrias porque es un varón, pero toda la descendencia de Inés sí que va a heredar ese defecto genético. Sean mujeres, sean varones o sean lo que sea, da igual. Las mitocondrias de tu madre son exactamente las mismas que tú. Iguales. Las mitocondrias son de línea materna, por definición. Luego, entonces, aquí la respuesta correcta, ¿cuál será? Pues la 4.
Inés y Mario van a presentar la enfermedad seguro a lo largo de su vida y la descendencia solamente a la de Inés, pero toda ella, sean varones o mujeres, porque las mitocondrias van a ser las mismas para todos. Eso es lo que tienes que recordar. Más cosas con respecto a la neuropatía óptica de Leber. Uno puede estar pensando, coño, si están en la consulta con 25 años y todavía no la han expresado, pues a lo mejor cuidado. La neuropatía óptica de Leber no se manifiesta con 2 años ni con 4. Lo habitual de esa enfermedad es que se empiece a perder agudeza visual hacia los 18 o 20 años y cuando ya tienes 30 o 35 ya casi ninguno puede ver correctamente, Así que eso es lo que sucede. Casi ninguno de los que la padezcan. Digo esto porque la penetrancia, para este caso, para este ejercicio, han supuesto que sea del 100% para que la respuesta correcta pues, pueda ser la 4, pero mucho cuidado. En la vida real, tú puedes heredar ese defecto genético, esa alteración de tu DNA mitocondrial y no padecer la enfermedad porque la penetrancia no es completa. La penetrancia no es completa. En los varones la penetrancia es como de un 50% aproximadamente y en las mujeres es mucho menor. Fijaros qué curioso que siendo las mismas mitocondrias, las mitocondrias de los varones y de las mujeres van a ser exactamente las mismas de la madre, parece que en el sexo masculino la enfermedad se manifiesta con más frecuencia que en el femenino. El defecto genético se manifiesta exactamente igual en ambos casos porque las mitocondrias son las mismas que su madre, pero la probabilidad de padecer la enfermedad no va a ser igual en ambos sexos. Eso no creo que lo pregunten en el MIR, basta recordar que la penetrancia no es completa, no es completa, pero en esta pregunta han puesto que sí lo es, 100% para poder decir que la 4 es correcta. Los dos seguro que la van a tener y la descendencia de Inés seguro que también la va a tener, así que por eso sería la 4. Bueno, nada más con respecto a la pregunta número 53. Vamos a la pregunta 30, y ya con esto nos despedimos del tema de la genética, Es un tema duro, difícil, bueno, viene bien este simulacro porque hay muchas preguntas al respecto. Pregunta 30, que también es de imagen, dice, estamos observando el pedigrí de una familia, me da igual si es el pedigrí o si es un determinado rasgo genético o el gen vinculado a la enfermedad, lo que sea. Nos dicen, ¿qué tipo de herencia es el más probable teniendo en cuenta las peculiaridades del mismo? Y nos muestran un árbol genealógico. Bueno, recordando esto, en este tipo de diagramas, esto es un varón y esto es una mujer, ¿vale? Bien, pues vamos a el árbol de la pregunta 30. ¿Qué os parece? Vamos a ver aquí. Lo primero que me llama la atención. Yo aquí lo que veo es que en todas las generaciones, en las 3 generaciones, hay gente enferma. Los que están marcados en azul se supone que son gente que padece la enfermedad. Bien. ¿Qué patrón no es? Autosómico recesivo no es, Autosómico recesivo no es. Si veo enfermos en todas las generaciones, esto tiene que ser algo que se apellide dominante, muy probablemente, salvo que me cuenten casos de penetrancia incompleta o cosas de esas, pero desde el punto de vista totalmente académico, totalmente claro, aquí los que vemos azules son enfermos, supongamos una penetrancia del 100% para que no haya líos, como en la otra pregunta, esto es algo que seguramente será dominante. Una cosa, esto podría ser una herencia mitocondrial. Esto ni se parece a una herencia mitocondrial. Una herencia mitocondrial, ¿cómo sería? Una herencia mitocondrial, suponiendo que esta mujer tiene la enfermedad, todo lo que salga de aquí, todo, me da igual cuántos sean, todos van a estar coloreados de azul, porque las mitocondrias de la madre van a ser iguales para todos los hijos, como decíamos antes. Así que bueno, en esta imagen de la pregunta, una herencia mitocondrial está claro que tampoco. Después, ¿qué más nos podemos plantear? ¿Será una herencia autosómica dominante? ¿Será una herencia ligada al sexo, de carácter dominante? Porque es una de las dos. ¿Cuál de las dos es? Parad el vídeo y pensadlo 2 minutos. Si te das cuenta del patrón, hay una que es mucho más probable que la otra. No se puede saber estrictamente cuál de las dos es, no lo puedo asegurar que esto sea una u otra, es compatible con las dos, pero hay una característica de este diagrama que me da bastante probabilidad de acertar si digo una de las dos. ¿Cuál es? Vamos a leer las opciones. Nos dice
La 2, herencia mitocondrial, eso descartado. Dice la 4, herencia ligada al sexo recesiva. Olvídate de lo que se apellide recesivo, ni autosómico recesivo, ni ligada al sexo recesivo. Si hay enfermos en todas las generaciones, esto tiene que ser un rasgo dominante. Pedigrí, enfermedad o color de los ojos, lo que quieras, pero tiene que ser algo dominante. Aquí la duda es, o la 1, autosómica dominante, o la 3, ligada al sexo dominante. Piensa una cosa, si es autosómica dominante, la probabilidad de que lo padezcan ambos sexos sería la misma. Si es ligada al sexo dominante, la probabilidad puede cambiar. ¿Por qué? Por lo siguiente. Vamos a suponer el siguiente caso. Aquí arriba voy a pintar cromosomas sexuales. Imagínate este supuesto. Aquí tenemos un varón que tiene su cromosoma X alterado, el cromosoma Y completamente normal, y una mujer cuyos dos cromosomas X son completamente normales. ¿Qué puede salir de aquí? ¿Qué va a salir de aquí? Este es el defecto, Lo primero, este varón, ¿padecerá la enfermedad o no? La va a padecer, Si tiene alterado su cromosoma X, y hemos dicho que es ligada al sexo dominante, él solo tiene un cromosoma X, él tiene que expresar la enfermedad seguro. ¿Y qué puede suceder con su descendencia? Pues pueden ocurrir las siguientes combinaciones. Puede ocurrir que él aporte un cromosoma Y, la mujer aporte uno de los X, de aquí va a salir un varón. Sus varones descendientes no tienen ningún problema, porque el varón nunca le aporta al siguiente varón el cromosoma X, en todo caso le aporta el Y, así que sus varones van a ser sanos por definición. Pero ¿qué puede pasar con sus hijas? Lo que va a ocurrir es lo siguiente, a las hijas el padre no puede aportarles más que esto, el cromosoma X, cromosoma X, y la madre les puede aportar o bien este o bien este. Fijaros las posibles combinaciones, la mitad, varones, totalmente normales desde el punto de vista genético. Mujeres, todas van a tener una copia de un cromosoma X alterado. Si es una herencia ligada al sexo dominante, en teoría expresarían la enfermedad, así que eso es lo que ocurriría aquí. Bien, volvemos al diagrama. Este es el diagrama de la pregunta 30. ¿Qué os parece? ¿Qué es lo que llama la atención? Esto, lo más probable, aunque esto es compatible también, podría justificarse también por un autosómico dominante, esto es mucho más probable que sea dominante ligado al sexo. ¿Por qué? Pues fijaros lo que se está marcando en este momento en la imagen. ¿Qué sucede? ¿No os dais cuenta que cuando tenemos un varón que padece la enfermedad, mira su descendencia? ¿Qué pasa tanto en la segunda generación como en la tercera generación? Cuando un varón padece la enfermedad, lo que estamos viendo es que los varones que descienden de él todos son sanos y las mujeres sí que la padecen. Luego, entonces, ¿qué es lo más probable? Esto también podría ocurrir, podría haber este patrón en una autosómica dominante si el azar quiere que esto se produzca así. Pero sería bastante raro que se repita este patrón generación tras generación. Luego, cuando veas un varón que padece la enfermedad y las mujeres que descienden de él también la padecen, muy probablemente estamos hablando de esto, ligado al sexo dominante. Ese cromosoma X que él tiene afectado se lo pasa a todas sus hijas y por tanto pues ahí está. Y sin embargo los varones pues no tienen ningún problema. Es un patrón mucho más sugerente de la opción que han dado como correcta, que es la de ligada al sexo dominante, respuesta 3. Ya digo que la 1 podría ser compatible, pero requeriría mucha casualidad para que se produzca exactamente como lo hemos visto en ese diagrama. Bueno, pues poco más con respecto a la pregunta 30. Vamos a continuación a la pregunta número 56. Esta simplemente es para que quien la haya fallado, pues que se lamente, nada más. Es una pregunta muy rápida de comentar, la más fácil del simulacro. ¿Cuál es el ligando de las células B? CD40 corresponde a un determinante de superficie de la célula T. ¿Cuál será el ligando del CD40? Pues de las opciones que me dan, a lo mejor no sé lo que es el CD22, ni el CD3, ni la integrina alfa-3, pero me resulta bastante cabal que el CD40 tenga como ligando el CD40L, que quiere decir CD40 ligando. Respuesta correcta, la 4, regalada. ¿Cuántas hay así de fáciles en el examen MIR?
Pues todos los años hay entre 3, 4, como mucho 5 preguntas así de sencillas. El problema de estas preguntas tan sencillas es que hay veces que no es tan evidente que lo son. Tienes que ser capaz de reconocerlas como sencillas y una vez que te das cuenta de que son tan sencillas, aceptar el regalo, porque mucha gente dice, no puede ser tan fácil, y acaba pensando en otra dirección. Si lo ves fácil, si lo ves obvio, puede ser obvio también, ¿eh? No te preocupes por eso, puede ser obvio también. El MIR tiene suficientes preguntas enrevesadas y difíciles para ponerte, digamos, contra las cuerdas, pero sin embargo sencillas. Las sencillas hay veces que se te vuelven en contra. Hay gente que una pregunta sencilla no es capaz de aceptarla, incluso cuando lo ve claro. Preguntas típicas del examen, neumonía más hiponatremia, igual legionela, pregunta de toda la vida. Cuando lo ve, sé que es esa, pero no puede ser tan fácil. Confía en ti mismo. Si tus conocimientos dan para aceptar la pregunta, probablemente tengas razón. Y si la pregunta la ves sumamente fácil, hay veces que lo va a ser también, como en este caso. Bueno, pues nada más con respecto a la pregunta 56. Y bueno, pues poco más tenemos que comentar de este simulacro. Únicamente la 63 y ya con esto nos despedimos. Dice la pregunta 63. ¿Cuál de los siguientes cuadros no se ha implicado el virus de Epstein-Barr? Señálelo. Bien. A medida que vayáis pasando por las diferentes asignaturas, id marcando en otro color o id haciendo una tabla con las diferentes obras que puede hacer el virus de Epstein-Barr. Les encanta. El virus de Epstein-Barr es muy conocido por el tema de la mononucleosis infecciosa, pero mucho cuidado porque se ha vinculado en muchísimos tumores. En el capítulo de hematología te vas a encontrar algunos. En el capítulo de otorrino te vas a encontrar otros. En infecciosas te mencionarán otros. Hay muchos tumores con los que se ha vinculado el Epstein-Barr. Vamos a ver aquí opción por opción. La número 1 es de sobra conocida. La número 2, cuidado con esto, el carcinoma nasofaríngeo. Ese es el lugar de la asignatura de otorrino donde te van a mencionar el Epstein-Barr. Ahí se ha vinculado. Es una cosa que tienes que saber y que se ha preguntado tal cual. De hecho, fijaros, la pregunta que hicieron en su día fue absolutamente rebuscada en apariencia. Hacía lo siguiente, no está en el desglose porque es ya muy antigua. En la provincia china de Cantón se han documentado muchos casos de carcinoma nasofaríngeo vinculados a uno de los siguientes virus. La respuesta correcta pues será el Epstein-Barr. Me da igual si es la provincia china de Cantón o la provincia española de Toledo, de la cual soy autóctono. Da igual, cuando os cuenten eso, Epstein-Barr, Epstein-Barr, ese es el del carcinoma nasofaríngeo. ¿A qué más se ha vinculado el Epstein-Barr? Capítulo de hemato. Fijaros, aquí en la opción número 4 te dicen linfoma de Burkitt. Bueno, pues eso es verdad, el Epstein-Barr se ha vinculado al Burkitt, pero hay más linfomas a los cuales se ha vinculado el Epstein-Barr. Linfoma cerebral primario, que estudiaréis cuando es el capítulo del VIH, sus complicaciones tal, pues es uno de los que está más asociado a esa infección. Ahí también se ha visto. ¿Dónde más me puedo encontrar el Epstein-Barr? Burkitt, hemos dicho, cerebral primario. Hodgkin también, la enfermedad de Hodgkin, el linfoma de Hodgkin, también se ha visto el genoma del Epstein-Barr, en particular en el tipo de celularidad mixta, pero en otros tipos también se ha visto, así que en el Hodgkin también, acordaos de él. ¿Dónde más se puede ver el Epstein-Barr? En diferentes tipos de linfoma, pero mucho cuidado porque hay una posible trampa. Si te cuentan linfoma de cavidades, o también llamado linfoma de serosas, es lo mismo. En el linfoma de cavidades o linfoma de serosas, el agente causal, el agente que se ha vinculado no es el Epstein-Barr, es el virus herpes humano 8. Eso fue una pregunta de MIR que mucha gente cayó en su día. Desde entonces, pues enfatizamos mucho la importancia de saber lo que hace el Epstein-Barr y lo que no hace. Virus herpes humano 8, linfoma de cavidades o linfoma de serosas. Para los que hayáis repasado las infecciosas recientemente, ¿a qué más se ha vinculado el virus herpes humano 8? Al sarcoma de Kaposi, el sarcoma de Kaposi. Aunque el sarcoma de Kaposi se llama sarcoma, realmente más que un tumor es una infección y el origen es virus herpes humano 8. Bien, pues eso es excepcional, ese linfoma no es el Epstein-Barr, pero hay muchísimos linfomas donde el Epstein-Barr efectivamente está implicado. Vamos a ver la respuesta correcta. La respuesta correcta es la 3, la peliosis hepática. Eso no tiene nada que ver con el Epstein-Barr. ¿Cuál es el microorganismo que se ha relacionado con la peliosis hepática? Esta pregunta es difícil.
Quien la sepa, pues quiere decir que se han mirado a las infecciosas con bastante profundidad. Enhorabuena, quien conozca la respuesta. Peliosis hepática. La peliosis hepática, por cierto, es la formación en el interior del parénquima hepático de múltiples y pequeñas, digamos, como lagunas de sangre. Eso es lo que ocurre en la peliosis hepática. Y eso lo hace Bartonella henselae, Bartonella henselae, que es el mismo bicho que hace ¿qué cosa? La angiomatosis bacilar o también la enfermedad por arañazo de gato. No pasa nada si esto de momento lo has olvidado o no lo sabes o nunca lo has sabido, me da igual, ya te lo mirarás cuando llegue el momento, esto lo digo para que os vaya sonando y para que asociéis cosas. Bueno, pues esa sería la respuesta correcta, Bartonella henselae, y bueno, en el MIR lo que más han preguntado de Bartonella henselae es lo de la enfermedad por arañazo de gato, que por cierto es benigna y autolimitada, pero bueno, aquí la 63, acordaos al estudiar qué es lo que sí puede hacer el Epstein-Barr y qué es lo que no puede hacer, porque eso en el Ministerio les gusta y lo preguntan con frecuencia. Nada más que comentar, espero que os haya servido para refrescar conocimientos, espero que los simulacros vayan saliendo cada vez mejor, pero lo importante, insisto, no es la nota que saquéis. Va a haber momentos en la preparación que subáis, otros que bajéis, no solo depende de cuánto vas estudiando tú, sino también de la dificultad del simulacro. Hay veces que la dificultad del simulacro sube tanto que no te deja mejorar la nota, incluso puedes bajar, eso no pasa nada. Lo importante es darte cuenta de tus defectos, darte cuenta de aquellas cosas que no te sabes. Ya sé que en este momento del curso puede ser que la semana pasada pues viste las infecciosas y hace pues 2 semanas viste nefro, pero llevas mucho tiempo sin ver cardio y mucho tiempo sin ver pediatría. Aunque aparentemente las cosas se olvidan, cada simulacro es un recordatorio. Cada simulacro refrescas aquello que ya sabías porque te lo vuelven otra vez a traer a la mente. Hay que hacerlos todos y hay que analizar después los fallos. Muy importante eso. Muchas gracias y hasta el siguiente comentario.